Hola, ahora vamos a ver transformaciones lineales. Toda transformación lineal se maneja que es de una dimensión y se transforma a otra. Es una transformación matricial. Vamos a utilizar matrices. La letra T es de transformación. Se maneja que era una matriz y se va a transformar en otra por medio, en este caso, del producto. Es posible encontrar una matriz A de m por n es el tamaño, tal que T es la multiplicación por A. Transformaciones lineales planas, habría que ver que son planas, son de dos dimensiones, porque en matemáticas existen de más dimensiones de importancia especial. Unas se llaman rotaciones, reflexiones, expansiones, compresiones, deslizamientos cortantes, u otro nombre que también se llaman cizallamientos. Vamos a comenzar con un ejemplo. Trácese el esquema de la imagen del cuadrado. Vamos a partir de un cuadrado cuyos vértices son 0 y 0, 1 y 0, 0 y 1 y 1 y 1. Y se va a multiplicar por esta matriz. El hecho de que multipliquemos por una determinada matriz va a provocar un efecto geométrico sobre ella. Vamos a comenzar haciendo el esquema o el dibujo, partiendo de estos cuatro puntitos, que se maneja que es un cuadrado. Lo hacemos en un plano cartesiano, eje de las abscisas, eje de las coordenadas. Y vamos a darle una escala de tal forma que nos permita visualizarla aquí en el formato del plano cartesiano. Voy a trabajar, que también es un tanto arbitrario, una escala del -3 hasta el 3. Vamos a ir los valores. Y haríamos esto, punto 1, coordenadas 0, 0. Sería aquí así, en el origen. Luego 1, 0. Primero 1 aquí y 0. El otro punto, el 3, sería 0,1, sería 0 y de alto 1. Puntito. Y por último 1,1, que sería aquí. Entonces voy a marcarlo y visualizaríamos que sea un punto. Entonces un cuadrito. Le voy a marcar los puntos. Aquí sería el punto 1. 0, 0, punto 2, 1, 0, punto 3, 0, 1, que sería aquí arribita, y punto 4. Entonces ese es nuestro esquema inicial y lo vamos a multiplicar por esta matriz. Para la multiplicación de la matriz, yo requiero hacer 4 multiplicaciones. Multiplicar esta matriz por el punto 1, por el punto 2, por el punto 3, por el punto 4. Y vamos a ver qué efecto geométrico tiene. Tengo que multiplicar la matriz que va a provocar el efecto geométrico o la transformación por cada uno de los puntos. Para eso hay que escribirla 4 veces.
Ya que tengamos la matriz 4 veces, estos, así como están marcados ahorita, generalmente le llamamos coordenadas, par ordenado, ¿sí? Pero aquí les voy a poner como un vector, utilizando lo que es el álgebra matricial. En este caso voy a poner una matriz que se llama matriz columna, y ahí voy a poner los valores de las coordenadas, acordándonos si yo graficara esos valores, el primer valor sería el de la X y el de la Y, y de esta manera el primero va a ser aquí X y Y. Entonces aquí sería 0, 0 y 0, 1 y 0, 0 y 1, y 1 y 1. ¿Sí? Entonces aquí están como coordenadas, acá como vectores. Y habría que acordarnos de la multiplicación de matrices, cómo se hacen las operaciones. Es primero por primero más segundo por segundo. En este caso, los dos están multiplicando por 0 y me va a seguir originando el número 0. Y luego ya del segundo renglón, bueno, lo voy a marcar así nada más. Primero por primero más segundo por segundo me da 0. Y luego de vuelta, primero por primero más segundo por segundo sigue dando 0. Ese no se modificó. Vamos con la siguiente. Primer renglón, primero por primero me da menos 1 más 2 por 0, 0. Entonces nada más queda el menos 1. Menos 1 más 0. Luego el segundo rengloncito. 2 por 1, 2 y menos 1 por 0, 0. Da 2. La que sigue. Nuevamente, siguiente renglón. Menos 1 por 0, 0. 2 por 1, 2. Siguiente renglón. 2 por 0, 0, menos 1 por 1, menos 1. Finalmente, el primer renglón, menos 1 por 1, menos 1, y 2 por 1, 2. Menos 1 más 2 me da 1. 2 por 1, 2, y menos 1, 2 menos 1, me da 1 de vuelta. Entonces, son esos 4 valores que si los volviera a poner como coordenadas, que no es indispensable hacerlo, pero prácticamente volvería a quedar así: 0, 0, menos 1 y 2, 2 y menos 1, que de pronto estamos más familiarizados con esto, pero en realidad habría que grabarnos que son equivalentes, ¿sí? Como un vector, columna, y aquí como plano cartesiano, coordenadas. Bueno, el efecto de haber multiplicado todo por esta matriz, los 4 puntitos de los vértices por esta matriz, vean que provocó un efecto, un cambio. Ese cambio es la transformación. Y lo vamos a visualizar en el caso de el gráfico. Generalmente manejamos que una imagen dice más que 1000 palabras, y ahorita van a ver el efecto geométrico, cómo es que se transformó. Primer punto, voy a marcar en rojo, esperamos no haya algún efecto visual como a veces que llamamos charolazo. Este sería punto 1 y 1. El otro punto, el 2, sería menos 1 y 2, va a ser. En el caso de el valor es menos 1, sería hacia acá, y de alto 2. Lo voy a manejar así. En el cruce, ahí sería el punto. Entonces hagan de cuenta que el punto este se modificó, se va a venir para acá. Y luego 2 con menos 1. Sería el número 2 y menos 1. Y el otro punto quedó 1 y 1. Si se fijan, los dos extremos prácticamente quedaron los mismos, ¿sí? Y de todos modos lo voy a marcar punto 1, 1. Cuando yo los una, vean que la figura
la figura se modificó. Si habláramos, por ejemplo, que se puede esquematizar así, hagan de cuenta que fueran un tablero de corcho, un material blandito, y le pusiera aquí algunos clavitos y luego una liga, se formaría en este caso el cuadrito que está en azul. ¿Sí? Y el efecto geométrico, hagan de cuenta que yo le estiré de aquí, de esta esquinita y de esta otra esquinita, y lo estiramos. ¿Sí? Y veríamos que se forma esta figura, se dice que se forma un paralelogramo. Un paralelogramo cuyos vértices son estos. Paralelo viene como de que son líneas paralelas entre sí. Paralelogramo. ¿Sí? Entonces ese es el primer ejercicio. Una vez teniendo uno, alguien se pudiera preguntar, es cuestión de moverle un poquito, experimentarle un poquito. Si alguien se preguntara, a ver, ¿qué hubiera sucedido si, por ejemplo, aquí en vez de ser menos unos, fueran unos positivos? Si fuera uno positivo, vean lo que hubiera sucedido. Bueno, el ejercicio ese ya está terminado y nada más vamos a ver. ¿Qué hubiera sucedido si aquí fuera positivo? Si fueran positivos, aquí seguiría dando el 0 y 0. Aquí hubiera dado 1 por 1, 1 y 2 por 0, 0. Hubiera quedado positivo. Y luego 2 por 1, 2 y 1 por 0, 0, me quedaría 2 de vuelta. Aquí 1 por 0, 0, 2 por 1, y sí, 1 por 0, 0 y 2 por 1, 2. Seguiría igual. 2 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Ahí hubiera quedado positivo. Y luego aquí 1 por 1, 1 y 1 por 3, 3. Y en el otro 2 por 1, 2 y 3. Y 1 por 1, 1 hubiera dado 3 también. Entonces hubiera provocado ese cambio. ¿Qué modificó? En vez de ser valores aquí negativos, quedaron positivos. En vez de quedar 1, 1, quedó 3 y 3. ¿Sí? Pues, aunque esté así, si habláramos de un ejercicio 2, en el cual cambiara nada más los signos, yo vería que los puntos, 1 sería el 0, 0, aquí mismo. El menos 1, bueno, los valores ya serían aquí positivos. El 1 con el 2, que hablaremos de que va a estar aquí y aquí. El 1 con el 2. Y luego el otro sería el 2. El número 2 con el 1 aquí. Y finalmente el 3 con el 3. Que hablaríamos que fuera hasta acá. Aproximadamente ahí. Veríamos que la figura nos hubiera quedado así. ¿Sale? Entonces es un constante jugar con las matemáticas, manipular los valores y ver cuáles son los comportamientos. ¿Sí? Aclaro que películas, por ejemplo, los ingenieros, los chavos cineastas que hicieron las películas de Pixar, en realidad utilizaron transformaciones lineales. ¿Sí? Nada más que aclaro que todavía hay áreas que pueden utilizar, por ejemplo, la tercera dimensión, y de ahí sacarían películas para 3D ya con otras figuras, pero aparte de ser cineastas, pues son estupendos matemáticos las personas que idearon eso. Todas las películas de Pixar, que son una chulada de películas. Miren, como ejercicio número 2 tenemos esto. Si vamos a hacer una transformada, en este caso sería de una matriz de 2 dimensiones o 2 por 2 en otra de 2 por 2,
y comprime el plano en un factor de k igual a 1/2, generalmente el factor ese lo vamos a representar como una letra k igual a 1/2 en la dirección y, entonces es intuitivamente evidente, quiere decir que lo podemos deducir, que para regresar cada punto a su posición original, si se comprimió, se tendría que volver a dejar como estaba, a dilatar el plano en un factor de 2. Fíjense que aquí se acuerdan de, por ejemplo, el método de Gauss-Jordan, que se utilizaron los inversos multiplicativos. Aquí se utiliza el 1/2 para volverle a regresar a su posición original por el inverso. Y aquí lo tenemos establecido, una matriz con valores 1, 0, 0 y 1, y la inversa sería 1, 0, 0 y 2. Entonces estos valores, aquí tenía 1/2 y acá se utilizó el factor 2 para volverla a dilatar o dejar como estaba. Acuérdense que comprimir es como apachurrar, por ejemplo, los botes de la cerveza, de la coca, los pisan, los comprimen, y para dilatarlos sería estirarlos, como en el caso, no sé si lo llegaron a ver, botellas, por ejemplo, de los refrescos que eran de vidrio y luego las estiraban, también se pueden estirar. Bueno, entonces dice que aquí el 1/2 es el factor, hablamos de una compresión, y en el caso de la expansión multiplicamos por el inverso multiplicativo, las dos en la dirección de y. Para ejemplificar, pudiera manejar un problema como el de hace rato, que eran 4 puntitos y los 4 puntitos por las matrices. En este caso nada más vamos a considerar un punto cuyas coordenadas serían 2 para la x y 2 para la y, o así, ¿sale? Vean que ese valor es el que está aquí manejado, 2 y 2, 2 y 2. Esta sería la matriz original que pudieron manejar, que es A, y si multiplicamos quedaría así: 1 por 2, 2, y 0 por 2, 2. Entonces 2 más 0, 2. 0 por 2, 0. 1/2 por 2 nos daría 1. ¿Sí? Este es para la compresión, factor de conversión de 1/2. Y la siguiente operación quedaría así: 1 por 2, 2, y 0 por 2, 0. Entonces nada más nos queda 2, la suma. 0 por 2, 0, 2 por 2, 4. Vean el efecto geométrico o la transformación que ocurre. Si habláramos de este puntito, sería 2,1 o 2 y 1. Entonces hablaríamos de aquí: 2 para x, 1 para y. ¿Sí? Incluso lo voy a marcar ahora así. La figura, cuando vean que cuando el valor de la k es menor que el 1, es cuando vamos a hablar de la compresión. Voy a poner aquí el letrerito de la compresión, de comprimir. Y lo contrario, que sería la dilatación, por ejemplo, se maneja en el caso de cuestiones de temperatura, que los metales, por ejemplo, cuando hace calor, se dilatan o se expanden, crecen, ¿sí? La dilatación ocurre cuando el factor es mayor que el 1. Vean el criterio, aquí si era menor que el 1, 1/2, y acá mayor que el 1, que es 12. Si alguien se preguntara esto, a ver, ¿qué hubiera sucedido o qué sucedería si ese factor de conversión, aquí en el caso de los valores, lo multiplicáramos, si esos puntos lo multiplicáramos por una matriz identidad? Aquí fuera 0 y aquí fuera el 1. Fíjense, aquí era 1/2 menor que el 1,
aquí mayor que el 1 y aquí el 1 exactamente. Sería una matriz identidad lo del lado izquierdo y pudiéramos manejar que es como si multiplicáramos por 1 y prácticamente no se modifica, seguiría igual, ¿sí? Voy a agregar ese tercer caso para checar. Fíjense, si habláramos del 2 con el 2, el puntito sería aquí, 2 con 2, y en realidad seguiría quedando ahí un cuadrito, 2 y 2, ¿sí? Le voy a poner aquí sí. La K, aquí valdría 1. Los valores de las abscisas y las ordenadas valen lo mismo. En este, que ya había hecho en azul, vale la mitad de la figura original, de ahí que se dice que se comprime. Sí, es una compresión. Y la dilatación, aún sin hacerlo todavía, debemos prever que se va a extender. Fíjense, un punto sería 2, aquí mismo, y de alto 4. Entonces va hasta el 4. ¿Sí? Cuando la K vale 2, partiendo de la matriz identidad, que es la figura original, se dilató, se hizo lo doble. Y en este que se comprime en un factor de 1/2, partiendo de lo rojo nuevamente, se hizo a la mitad. ¿Sí? Se utilizaron esos valores 1/2 y 2, pero si por ejemplo aquí le hubiera puesto un 3, se hubiera hecho lo triple, un 4 se hubiera hecho lo cuádruple, etc. Y acá en la compresión, que es menor que el 1, si hubiera sido un tercio, se hubiera hecho la tercera parte, un cuarto, la cuarta parte, etc. Entonces me indica qué tanto se comprime si el valor es menor que el 1 y cuánto se dilata si es mayor que el 1. Como ejemplo número 3, vamos a ver una formulita que es para la reflexión. Reflexión en el caso de física es como de reflejar. ¿Sí? Uno se puede reflejar en el agua, en un espejo, en un vidrio, etc. Y vamos a considerar estos puntos. Grábense que aquí yo estoy manejando un punto, pero en realidad, si hablamos de una figura, generalmente se utilizan los cuadrados y los rectángulos. Serían todos los vértices. En teoría puede ser cualquier figura. Bueno, hagan de cuenta que es coordenadas 4 y 3. La reflexión con respecto al eje de las Y se va a utilizar esta formulita. Vean que es como la matriz identidad, ¿sí? Nada más que el primer valor es negativo. Y la reflexión con respecto al eje de las X también es como una matriz identidad, pero ahora el segundo valor es el que es negativo. Entonces lo que hay que hacer nada más ahorita es multiplicar por los valores que tenemos de la referencia. Ahorita nada más es un punto, de pronto pues son figuras y habría que multiplicar por los 4 vértices. Voy a multiplicar por 4 y 3. Dijimos que era un vector y nada más tiene una columna, un vector columna. Así. Vamos a multiplicar y vamos a checar el efecto geométrico de multiplicar específicamente por esta matriz. Las operaciones van a ser menos 1 por 4, menos 4 y 0 por 3, 3. Entonces va a quedar menos 4, el primer valor. La segunda sería 0 por 4, 4, 1 por 3, 3. Es reflexión con respecto al eje de la Y. Y la otra va a ser 1 por 4, 4, 0 por 3, 3. Va a quedar de vuelta 4, pero positivo. 0 por 4, 0. Menos 1 por 3, menos 3. Vean, aquí lo que está variando es 4 y 3, 4 y 3, pero lo que está variando son los signos. ¿Sí? Cosas que provocan esto. Y provocan, en este caso, la reflexión.
Voy a partir de estos valores 4 y 3, que serían aquí así: 1, 2, 3, 4 para el eje de las X y 3 para el eje de las Y. Entonces se forma ese cuadradito, ¿sí? Nada más estoy considerando este vértice, pero si ustedes visualizan lo demás, en realidad alguien diría, pues es como si aquí hubiera multiplicado por el punto 0, 0, aquí el 4, 0, aquí el 3, 0. Entonces son vértices de una figura. Si hablamos de una reflexión, es porque se va a reflejar sobre uno de los ejes. Hagan de cuenta que aquí es un espejo y vamos a ver la imagen en el espejo. La imagen en el eje de las Y sería menos 4 y 3. Sería menos 4. Ponemos los valores, aunque los voy a marcar en otro color nada más para que llamen la atención, ¿sí? Menos 4 sería hasta aquí, y de 3 sigue siendo lo mismo, de la altura lo mismo. Entonces, su reflexión o su imagen sería lo que tengo aquí marcado en rojo. Reflexión con respecto al eje de la Y, ¿sí? Con respecto a este eje. Entonces, la original y su imagen. La otra, que es reflexión con respecto al eje de la Y. Vamos a ver esta cómo se vería reflejado en el eje de la Y. Obviamente va a quedar acá, su imagen. Los valores de la X es 4 y el otro va a ser menos 3. ¿Sí? Esa sería la reflexión respecto al eje horizontal o las abscisas al eje de la Y. ¿Vale? Nada más aquí hay que marcarles que son negativos. 4 menos 3. Entonces a esa transformación es lo que le llamamos reflexión. Ya habíamos visto algunas. Por ejemplo esta. Si hablábamos de una compresión, la matriz era así: 1, 0, 0 y aquí una letra K. Nada más que la K era un valor menor que el 1, la compresión. Y la dilatación, hay varias, ¿sí? Yo les voy a dar estas que van a necesitar ahorita por lo pronto, pero hay otras, sería cuestión de investigar otras. La dilatación también sería 1, 0, 0 y K. Nada más que aquí la K sería mayor que el 1, cosa que vimos en el ejercicio pasado. Y esta que habla de reflexión, si habláramos de las fórmulas así generales, nada más vean que aquí el signo, en el caso de la reflexión con respecto al eje de la Y, el signo negativo es el primero, y la reflexión con respecto al eje de la Y, el signo negativo va acá en el segundo valor sobre la diagonal principal. Me parece a la matriz identidad. ¿Sí? Y vamos a ver cómo el hecho de estar cambiando algunos valores van a provocar los otros que habíamos manejado, la de cizallamiento, compresión, dilatación, etc. Por lo pronto es todo. Muchas gracias.